Hola, buenas noches. No sé si ya me estén escuchando. Hola, buenas noches, Lick. Sí lo escuchamos y lo vemos. Excelente. Muy bien. Imagino que alguien ya puso a grabar, que me parece que la grabación ya se inició. Vamos a ver cuánto nos faltan porque veo aquí pocos y la semana pasada eran más. Hola, Lick, buenas noches. Hola, buenas noches. Déjenme ver nada más cuánto debemos de hacer. ¿Hay compañeros nuevos en el grupo ahorita? No. Muy bien. Bueno, somos en silencio común, no. Yo por ver la actividad para que si a alguien le falta la actividad, irle diciendo qué es lo que va a hacer. Muy bien, bueno, ya nos quedamos sin canción el día de hoy porque les iba a poner una canción ahorita antes de iniciar, pero no sé qué pasó con el Teams, se quedó medio trabado y luego se cerró solo, me sacó. Luego volví a intentar entrar y me volvió a decir que había un problema y ya batallé un poquito para, para poder entrar. Entonces, vamos a iniciar ya con tema. La semana pasada terminamos con esa parte de hablar un poquito sobre la materia, ver algunos de los artículos con los que vamos a estar trabajando y pues hoy iniciamos con el primero de los temas que vamos a desarrollar, que va pues principalmente para su aprendizaje, pero que irá también para el examen. Entonces, muchas gracias aquí, compañera Nayeli, por encender la cámara. Recordarán que la semana pasada les dije esa situación de tener la cámara encendida para poderlos estar aquí viendo. Excelente, muy bien. Perfecto. Aquí ya siento que estoy hablando con alguien. Voy a comenzar a presentar. Recuerden que les había comentado que descargaran su constitución, que la podían descargar de la Cámara de Diputados. En el capítulo que se clavó aquí. Ahí va, porque se mueve una cosa y se mueve otra. Ya, no sé por qué se me va de un lugar a otro. Tal vez ya está cansada la computadora, estoy desde la mañana haciendo una cosa u otra. Muy bien, para que no haya visto ahí cómo descargarla, podemos ir a la Cámara de Diputados. Muy lenta y no sé por qué la semana pasada también se me puso lenta en esta clase y en otras clases no se me ha puesto así. Ya me habían dicho que este era un grupo muy pesado, pero no pensé en qué sentido. Nada, no se crean el grupo. No me entero nada. Muy bien, vamos a Cámara de Diputados, ponemos Cámara de Diputados y acá en Cámara de Diputados podemos poner leyes federales de México o podemos irnos directamente y de ahí a buscar. Y aquí encontramos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ya va
a cumplir años nuevamente, el 5 de febrero. Les decía, ya como ustedes quieran descargarla en PDF o en Word, si ustedes se conectan por el celular y lo van a estar utilizando el celular, pues a lo mejor es más recomendable descargarla en PDF, que es más fácil manejar el PDF en el celular o en una tablet que en la computadora. Que el Word. Yo lo descargo en Word porque de ahí voy publicando, voy haciendo algunas anotaciones. Pues ya les di descargar en Word. Y aquí, déjenme la acomodo, la voy a poner también en el escritorio y después la borro. Nada más así, ya como quiera la borraré. Vamos a cerrar la que tenía ahorita. Ahí vamos, va abriendo. Vamos a esperar un poquito. No sé por qué está trabando así. Probablemente no haya querido abrir. Estoy sacando porque ahorita la vamos a ocupar, ¿eh? Y ya les voy a pedir que me ayuden a leer. Es que no sabría porque se descargó en una versión anterior. Vamos a ver cómo se abre. Bueno, esperemos que cuando llegue a esa parte ya se haya abierto. Y ya se tardó demasiado. Muy bien, vamos a comenzar a ver primero conceptos fundamentales de derecho constitucional. Obviamente, concepto y definición de derecho constitucional. Cuáles son los diferentes tipos de constituciones que hay, haciendo una explicación breve de ello. Vamos a ver conceptos como soberanía, inviolabilidad constitucional y algunos temas relacionados con estos mismos. Entonces, ya saben, cualquier duda que tengan, con toda confianza pueden preguntar, pueden tomar micrófono o pueden levantar la mano aquí en la plataforma. Entonces, mientras más activos estemos, mejor. Así es menos el cansancio, se siente menos. Muy bien, comenzamos entonces primero con la definición de qué es el derecho constitucional. Estamos hablando de que es nuestra materia, pues tenemos que tener bien identificado qué es lo que vamos a desarrollar aquí y de qué se trata. Cuando hacía el examen en presencial, a veces les ponía como pregunta: rama del derecho público que comprende las leyes fundamentales del Estado referentes a la forma de gobierno, los derechos y deberes de los individuos y la organización de los poderes públicos. Se las ponía como pregunta y no me las sabían contestar. Entonces, obviamente era la materia de la que se trataba. Ya no se las pongo ahora porque ya son otro tipo de preguntas, donde tenemos que ir un poquito más a analizar, a pensar, y no nada más a venirnos aquí a buscar la definición a la presentación.
Entonces, a esas alturas, ustedes ya saben perfectamente las diferentes ramas que hay en el derecho. Tenemos el derecho público, el derecho privado, y dentro de ellas tenemos otras ramas por ahí. ¿Quién me puede decir algunas de las ramas que existan dentro del derecho público? El derecho penal. Derecho penal, muy bien. ¿Alguna dentro del derecho privado? Derecho civil. Derecho civil, perfecto. Derecho mercantil. Mercantil también, perfecto. Muy bien. ¿El derecho fiscal en cuál entra? Creo que público. Público es correcto. Muy bien. Perfecto. Bueno, la idea la tenemos. Muy bien. No sé cómo se los haya enseñado su maestro. Muchos se quedan con el árbol de hace muchos años, donde no influyen el derecho ambiental o el derecho informático, que son derechos que ahora se incluyen dentro de estas ramas. Habitualmente conocemos rama del derecho público y rama del derecho privado. Y hay quienes los dividen ahora con ramas del sector social y cosas así, pero yo creo que de repente es una distribución ahí por verse muy innovadores y muchas veces no tienen una razón de ser. Y no es que yo sea muy conservador, tengo creo que una parte ahí medio combinada. En algunas cosas soy algo conservador, en otras voy tratando de ir a la vanguardia, o a veces adelantarme en muchas cosas, y no es por nada, pero algunas cosas he afinado en cuestiones, por ejemplo, que vamos a estar practicando en estos días. Hubo alumnos que en un tiempo me decían que qué caso venía o qué caso tenía lo que venía en el artículo 29 de la Constitución, donde se habla de la restricción o de la suspensión de ciertos derechos, no en su totalidad, pero sí de algunas restricciones que se imponen, y esas nada más se daban en casos muy no tan generales como eran en los desastres naturales. Y hoy en día con la pandemia estamos viviendo muchas restricciones de los derechos humanos. Entonces, en algunas, pues ahí voy, desde que inicié dando la clase, me digo que era cuestión de que entrara Andrés Manuel López en el gobierno para que tuviéramos también la posibilidad de una reforma a la Constitución. Entonces, es algo que se viene planeando, que se va a intentar desarrollar en estos años que le quedan. Entonces, ya veremos si para bien o para mal. Según los proyectos que han presentado, creo que no nos iría tan bien con esa nueva constitución que pretenden implementar, pero que ya veremos. Y no quiere decir que nuestra constitución sea muy buena, pero puede ser peor, es lo malo. Entonces, pero ya iremos platicando de esos temas. Entonces, gracias a los compañeros que respondieron. Pues hablábamos de estas ramas del derecho público, a la que entra el derecho constitucional, y habla, pues, cuestiones referentes al Estado, que el Estado ya es un término que ustedes conocen bien, ya vieron la clase de introducción, ya vieron teoría del Estado, ya vieron algunas materias en las que lo pudieron aterrizar bien. Aquí nada más hay cosas que no me gusta a veces actualizar porque no son conceptos míos, como este que está aquí, perdón, definiciones mías, como esta que está aquí, que es de Héctor Fixamudio, del libro de Derecho Constitucional Mexicano y Comparado, donde nos da esta definición, y se queda todavía con la palabra de individuos, o el término de individuos, que hoy en día pues ya lo manejamos como personas, tanto dentro de la Constitución como buscando implementar un lenguaje incluyente. Nada más hago esas precisiones por cuestiones también de aprendizaje, de que vayamos también adecuándonos a los nuevos términos, sin caer en un lenguaje incluyente de amigues, compañeros, que es muy respetable quien lo hace, pero no voy en favor del lenguaje incluyente, pero no en la descomposición del lenguaje, sobre todo en ciertos casos que, o sea, hay muchas palabras que no las puedes llegar a tratar de poner con un género neutro, porque en diferentes formas de conjugación o en diferente contexto que la utilices, sería muy complicado el poderla adecuar. Entonces creo que
Hay algunas que sí podrían, no estoy cerrado a eso, pero creo que no todas las palabras se pueden adecuar. Tendríamos que hacer una reforma muy, muy grande al idioma, que tampoco estoy en contra de eso, pero pues falta la voluntad de todo. Y agrego aquí el concepto de derecho comparado, que nos dice que es la rama de la ciencia general del derecho que tiene por objeto el examen sistematizado del derecho positivo vigente en los diversos países, ya con carácter general o en alguna de sus instituciones para establecer analogías y diferencias. ¿Qué quiere decir el examen sistematizado? Al hablar de sistema, pues estamos refiriendo principalmente al sistema normativo, y el sistema normativo pues requiere de una serie de componentes que lo integran. Al hablar de un examen sistematizado del derecho, pues tenemos que introducirnos en la doctrina, tenemos que introducirnos dentro de las normas, dentro de la jurisprudencia, para analizar en todo el contexto que tiene que ver el marco constitucional. El derecho constitucional no es solo la Constitución, sino son los principios que la rigen, principios como el de soberanía, principios como el de inviolabilidad, principios como el de independencia, principios generales del derecho que también lo rigen, es la jurisprudencia también. Entonces, son muchos elementos los que lo conforman, y obviamente pues los derechos humanos, los derechos fundamentales, que ya haremos algunas precisiones en un momento. Entonces, ¿por qué pongo estas dos definiciones? Porque les había comentado, vamos a ir hablando tanto de conceptos como de instituciones y derechos y obligaciones de nuestra Constitución, pero también haciendo someramente, no tampoco un análisis tan profundo, pero sí haciendo un análisis con instituciones de otros países, para que realmente conozcamos lo que tenemos, lo que hay en otros países, y que el concepto va mucho más allá de lo que nos marca la Constitución. Nosotros apenas podemos ver aquí en la Constitución que habla del principio, vamos a decir, de progresividad, o habla del principio pro persona, pero es algo que va más allá de la misma Constitución, es un concepto supranacional que ha sido adoptado por convenciones, ha sido adoptado por otros países, se habla, se extiende mucho más en la doctrina, y no es un concepto que sea exclusivo de nuestra Constitución, y así muchos otros términos que podemos encontrar. Las instituciones que nosotros tenemos, también hay otras instituciones semejantes en otros países, ya sea que las hemos adoptado y que hemos tratado de modelarlas, de replicarlas, pero en muchos casos, perdón la expresión, pero como buenos mexicanos, muchas veces copiamos cosas y las copiamos a medias. No digo que todo, tenemos también estas aportaciones, que también vamos a hablar de ellos más adelante, pero en algunos casos pues, nos quedamos a medias cuando buscamos implementar algo que está implementado en otros países, como la mediación que tenemos aquí, no les metemos un carácter de obligatorio, entonces casi nadie está mediando, prefieren irse por la vía judicial. Vamos a tener que esperar a que venga ahora sí se aplique la reforma, donde la mediación va a poder ser obligatoria para todos antes de tener que irte a un juicio. Y en Estados Unidos sí manejan la mediación y la conciliación como el medio principal para resolver un conflicto. Antes de irte a un juicio, tienes que buscar conciliar o mediar y buscar una solución al problema sin llegar a juicio. Y tienen tribunales establecidos para eso. Aquí en México tenemos la mediación, tenemos el Instituto de Mediación del Poder Judicial, que casi nadie conoce, tenemos los CODES que de repente nos ayudan, nos guían o nos hacen ir, pero realmente está muy reducida esa discusión. Tenemos por otro lado la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales de derechos humanos, que están súper limitadas en sus funciones, no los dejan, no tienen mucho margen de maniobra. Antes, la Comisión de Derechos Humanos emitía una recomendación, y hasta un amigo que trabaja en la Comisión de Derechos Humanos dice, estuvo un tiempo
en que llegaba las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos a las instituciones, al penal y a muchas otras que normalmente recibían muchas recomendaciones y las archivaban en el cesto de la basura. Simplemente llegaban y a veces ni siquiera las leían. Y la autoridad no tenía obligación de leer la recomendación que le hacía la Comisión de Derechos Humanos cuando violaba los derechos humanos de otra persona. Y luego le quisieron dar algo de fuerza y dijeron, bueno, ahora la recomendación que tú emitas a una autoridad, la autoridad tiene la obligación de responderte. Pero ¿cuál es su respuesta? Su respuesta es, vamos a investigar los hechos, vamos a indagar o vamos a imponer alguna sanción al servidor público o vamos a implementar los protocolos de protección de derechos humanos y hasta ahí queda. ¿Lo hizo? ¿Quién sabe? Pero ya me dijo que lo va a hacer. La comisión no tiene una forma de que sus recomendaciones sean vinculantes, que pudiera aplicar una sanción a las autoridades que violan los derechos humanos. En cambio, en España está el defensor del pueblo, que hace, entre muchas funciones, tiene algo parecido a lo que hace nuestra Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero allá en España, el que ahora antes se le conocía como ombudsman, que era el protector de los derechos humanos, entonces se le conoce como ombudsperson, para buscar ahí también el lenguaje incluyente, sí tiene la facultad, aparte de asesorar a la víctima, llevarla en representación en caso de presentar un juicio en contra de las autoridades que le violaron los derechos humanos. Lo acompaña y si es necesario irse hasta los recursos, lo acompaña hasta los recursos y totalmente gratis. Cosa que no tenemos aquí. Aquí la Comisión de Derechos Humanos emite la recomendación, ya me contestaron, si van a cumplir o no, quién sabe. Entonces, así como eso hay muchas otras instituciones, vamos a hablar del Congreso de la Unión, pero también vamos a hablar de cómo es el Parlamento en España, cómo es el Parlamento en Estados Unidos, cómo es el Parlamento en Francia, cómo es el Parlamento en Inglaterra, todavía mucho más distante a lo que es nuestro concepto de Congreso, si es que tenemos ahí el concepto bien definido de lo que es nuestro Congreso. Entonces vamos a ir hablando, son cosas pequeñas, pero haciendo notar esas diferencias que hay. Sistemas electorales también, nosotros tenemos aquí el voto por voto, países como Estados Unidos tienen los colegios electorales, o países como algunos de Sudamérica que tienen doble vuelta en su sistema electoral. Pues conocer todo ese tipo de mecanismos constitucionales que hay, que tarde o temprano se pueden aplicar aquí en México. Entonces, pues vamos a llevarlo de ese modo, pero ya me extendí un poquito. Pues vamos a ver definición de constitución en el contexto nacional. Y nos dice que es el acta o decreto fundamental en el que están determinados los derechos de una nación, la forma de su gobierno y la organización de los poderes públicos de que ésta se compone. Recuerden que esta presentación se las voy a pasar, las van a tener ahí en la plataforma. Si quieren apuntar, pueden apuntar, tomar capturas de pantalla, está bien, nada más con que no salga el maestro, porque luego me hacen memes, pero ustedes pueden poner, pueden apuntar y la grabación también la van a tener. Entonces, aquí tenemos dos formas en que podemos tener una constitución. Una, con la pura acta, o el acta constitutiva como nación, el acta donde se firmó y se estableció el Estado mexicano como una nación independiente, que esa es la que le da la fuerza y el vigor como Estado, pero también el texto normativo, donde podemos encontrar los 136 artículos y donde se hará referencia a nuestro marco jurídico nacional. Entonces, por eso decía al principio que el derecho constitucional no es la Constitución, sino que es una serie de conceptos más. Y ahorita vamos a ver que no siempre
se requiere tener una constitución. Pues vamos a ver acepciones y clasificaciones de la constitución. Constituciones escritas, no escritas, rígidas y flexibles. Y ahorita es donde vamos a pasar precisamente al contenido de nuestra constitución. Entonces tenemos primero una constitución escrita que dice que estas se encuentran contenidas en un documento formal, fácil de consultar, ya que solo es necesario acudir al texto para consultar un artículo en específico. Yo lo que le quitaría a la definición esa es que dice fácil de consultar. Una constitución como la mexicana no es fácil de consultar, por lo menos no en todos sus artículos. Desde el artículo primero tiene muchas cosas que no están explícitas ahí y que aún siendo abogado necesitas interpretarlas, aún siendo abogado necesitas analizarlas y vas a entrar en conflicto tal vez con otros juristas que tengan una opinión contraria de muchos de los conceptos que ven ahí. Vamos a hablar en el segundo periodo de los derechos humanos, y en los derechos humanos vamos a preguntar qué es la dignidad. La dignidad para unos puede ser una cosa y para otros puede ser otra completamente distinta. Entonces desde ahí ya entramos en conflicto. Y la primera actividad que van a realizar ustedes en un foro tiene que ver precisamente con ese conflicto. Entonces no es fácil de consultar. El artículo segundo trae contradicciones o trae cosas ambiguas, por lo menos, en cuestión de las comunidades indígenas. Entonces, no es fácil de consultar. Entonces, ¿qué es una constitución escrita? Es ese texto que existe para poder conocer los derechos, obligaciones del ciudadano, la constitución del Estado y los órganos de gobierno. Ahora, no hay una línea de cómo se deba de redactar una constitución. La Constitución de Estados Unidos comienza con 7 artículos, comienza con un preámbulo, que es una sección donde se hace una narración de lo que busca esa Constitución o una introducción a lo que será esa Constitución, cosa que no tenemos en la Constitución mexicana. La Constitución mexicana no tiene un preámbulo. Y hay quienes dicen, la Constitución de Estados Unidos ha tenido realmente no tantas reformas como la nuestra, ha tenido tantas enmiendas que le llaman allá, y la Constitución mexicana lleva más de 900. Es que no llegamos a las 1000. Tengo rato que no las cuento, pero andábamos por las 900 reformas. En la Constitución de Estados Unidos se ha reformado poco, y la Constitución de México se ha reformado en tanta cantidad. Pero la Constitución de Estados Unidos, aunque no se reforme tanto, no tenga tantas enmiendas, su sistema del common law, que es el sistema de precedentes, hace que constantemente se esté reformando, aunque no se reforme completamente, porque el sistema de precedentes obliga a resolver un caso como ya se resolvió otro similar previamente, y eso ha hecho que se reformen muchos de los principios constitucionales. Entonces, el tener una constitución escrita no garantiza que es la mejor opción y no garantiza tampoco que vaya a ser totalmente funcional o fácil de consultar. Yo creo que desde aquellas fechas que tenemos pues, la primera constitución en México de 1824 y las reformas que ha tenido, nadie se acordó que la constitución era para el pueblo y la hicieron en un lenguaje pues que a veces ni los mismos legisladores entienden y que los mismos ministros tienen que llegar a interpretar, o los jueces. Y así ya tenemos más de 200 años, no, perdón, casi 200 años, todavía no llegamos al 1821 o 1824, que es precisamente cuando entra en vigor la primera constitución. Y seguimos con una constitución que no es fácil de entender. Y luego tenemos lo que es la constitución no escrita. Y esta constitución no escrita es la que tiene Inglaterra. Y
aunque Inglaterra se le considera la madre del constitucionalismo, no tiene una constitución escrita como la nuestra. Ellos se establecieron por su Carta Magna, y en su Carta Magna establecen una serie de derechos, pero no una constitución sistematizada como la nuestra. ¿Cómo lo hacen los ingleses? A través de lo que se llama constitución material, que es la constitución, que ahorita lo vamos a ver, que se cumple a través de las mismas leyes, a través de otras leyes, normativa secundaria. Y ahorita me detengo ahí precisamente para explicar la diferencia entre la norma primaria y la norma secundaria, que es un concepto que debemos de tener muy claro. Entonces, estas constituciones no escritas se basan en documentos, principios, doctrina, jurisprudencia para la implementación de un orden jurídico que requiera el Estado. Igual que Estados Unidos, o más bien Estados Unidos igual que Inglaterra, porque Inglaterra es quien genera este sistema llamado Common Law o sistema de precedentes, al que más o menos vamos a migrar próximamente. Hay una reforma que se está planteando en el Congreso para reformar el Poder Judicial de la Federación, donde entraríamos a este sistema de precedentes. Si entramos a un sistema de precedentes, va a estar medio complicado, porque vamos a tener que acostumbrarnos. Y así como pasó en el sistema acusatorio, que seguramente lo han escuchado en noticias, con amigos, que es un sistema más garantista y que es un sistema donde una persona puede llegar y matar a alguien, que hasta lo pudieran videograbar, o puede haber 20 testigos, pero si le dan un golpe que pueda ser demostrado, o llegan y le toman la declaración sin que esté su abogado, aunque esté confeso, aunque haya 20 testigos, se vicia el procedimiento y sale en libertad. Por eso muchos dicen que los jueces liberan a los delincuentes, y realmente no es culpa del juez, es cuestión del sistema. Y si tuviéramos que culpar a alguien, pues sería a los policías que lo torturaron o que lo golpearon o que de alguna forma hicieron el procedimiento. No en todos los casos, pero sí en muchos. No sé si supieron hace poco de un caso donde si mal no recuerdo, era fiscal, no recuerdo si en Guadalajara o en Querétaro, pero lo encontraron con una niña de 10 años, desnuda la niña en un carro. Se lo llevaron detenido, iban a hacer las investigaciones, si había violación o no había violación, y que había un abuso, pero había que determinar si había violación. Pues resulta que a los pocos días ya estaba en libertad porque lo habían golpeado y pues ya habían iniciado el procedimiento. Poco importó que sea una niña de 10 años. Lo volvieron a reprender, pero realmente hasta donde yo recuerdo no llegó a pasar nada. Entonces, este sistema garantista pues vino a romper también con muchos vicios que teníamos anteriormente. Uno de los principales vicios que se tenía en el sistema penal era la cuestión de que tú tenías que demostrar tu inocencia. Si te iban y te acusaban, tú tenías que demostrar que eras inocente, algo totalmente absurdo. ¿Cómo puedes demostrar algo que no hiciste? Y este sistema es al revés, creo que es de las ventajas que podemos tener. Pero se ha pagado por muchos errores y por mucha mala capacitación. Si nos vamos al sistema de precedentes, como es lo que se pretende en esta reforma, que es el punto del que estamos hablando, podemos llegar a correr el riesgo de que muchas de los asuntos se tengan que resolver con ese sistema, y hasta podría quedar mucha gente libre dependiendo si se utiliza el sistema de precedentes en favor de alguien. Simplemente el que podría ser hasta una combinación de ambos sistemas, el sistema acusatorio, que ya le va a dar un beneficio a Diego Santoy, el sistema de precedentes podría darle aún más.
¿Por qué? Se sabe que en el caso de Diego Santoy, no, mucha gente no lo duda que es culpable, igual que esta mujer, Erika Peña, Peña Coso, me acuerdo. No se duda de la culpabilidad, pero sí hubo violaciones al procedimiento. Y entre unas de ellas es que limpiaron la escena del crimen al día siguiente de que sucedió. Entonces, eso borraba las pruebas de lo que pudo haber pasado. Y lo que se debió haber hecho es no haber procesado a Diego Santoy, pero se hizo con el anterior sistema. Hoy en día se está buscando que con el nuevo sistema, con el principio de retroactividad en favor de él, pueda salir en libertad. Si nos fuéramos con un sistema de precedentes y se le aplicaran efectos retroactivos, si así lo peleara, podría tener todavía más posibilidad de salir. Y estoy poniendo el caso de Diego Santoy, pero nos podemos ir con al JJ y otros narcotraficantes con crímenes peores. Entonces, la cuestión no es tan sencilla. A veces queremos adoptar sistemas de otros países pensando que van a ser lo mejor para nosotros, pero no nos damos cuenta que no somos otros países. Tenemos otra cultura, tenemos otra idiosincrasia y no todo lo que les ha ido bien a otros países quiere decir que nos va a ir bien a nosotros. Entonces siempre tenemos que tener mucho cuidado. Y luego tenemos las constituciones rígidas y las constituciones flexibles. Ahorita ya mero les voy a pedir que vayan a su constitución. Una constitución rígida dice que es la elaborada por un procedimiento especial señalado por el mismo texto fundamental. Una constitución rígida es la que lleva un procedimiento para poder ser reformada o poder ser elaborada en un inicio. ¿Cómo se elaboró la primera constitución? Se eligieron una serie de representantes, ellos son los que se van a encargar de redactar esta constitución, podemos decir el primer congreso constituyente, y fue quien redactó esa constitución. En 1917, la del 17 no es una nueva constitución, de una vez les digo, la del 17 es una reforma de la constitución del 57, pero siempre nos la han vendido como nueva, pero en realidad no es nueva. Pero sí se reunió un congreso específicamente para crear esa constitución. Procedimiento especial, tuvo que ser ratificada por todos los estados, y la del 17 es la que tenemos vigente hasta ahora. Y luego están las constituciones flexibles. La constitución flexible dice aquella que puede ser modificada sin necesidad de un procedimiento especial, es decir, por la vía legislativa ordinaria. Caso de Venezuela. ¿Qué pasa en Venezuela? En Venezuela tienen una sola asamblea legislativa. Vamos a ver si todos nos acordamos de nuestras clases anteriores. Aquí en México, dentro del Congreso de la Unión, ¿cuáles son los dos órganos que existen? O las dos instituciones. Para que sea más fácil, ¿cuántas cámaras tenemos? 2, diputados y senadores. De diputados y senadores. Exacto. Muy bien. Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Correcto. Muchas gracias a los dos. En Venezuela solamente tienen una asamblea legislativa. No hay dos cámaras, es un sistema unicameral. Entonces en Venezuela basta que la mayoría de los asambleístas voten en favor de una reforma a la Constitución para que sea modificada. Pues esa es una Constitución flexible. No requiere un procedimiento especial más que la pura votación. Obviamente requiere el procedimiento de la iniciativa, la presentación, el dictamen, el que sea votada. Requiere todo ese procedimiento, pero
va a estar con la votación. Ahora, vamos a ver en nuestra Constitución, artículo 135. Aquí está la que descarga ahorita. Última reforma, 24 de diciembre de 2020. Y vamos a ver quién nos ayuda. Aquí está. ¿Quién dice yo? ¿Quién nos ayuda a leerla? ¿La puede leer desde su Word o desde el que tengo aquí? Yo, maestro. Adelante, compañera. Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Bien, excelente, muchas gracias. ¿Nuestra Constitución entonces es rígida o es flexible? Flexible porque dice que se puede reformar. Flexible, ok. Vamos a ver, pero si la comparamos con la de Venezuela, aquí dice, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes. Al hablar de Congreso de la Unión se refiere Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, o sea, los dos las tienen que aprobar en ese mismo porcentaje. Y luego dice, y que estas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. ¿Qué se refiere con las legislaturas de los estados? Cada estado de la República tiene su propio Congreso. Entonces, ¿cuántos votos se requieren como mínimo para que la reforma sea aprobada? Ya pasó por la Cámara de Senadores, por la Cámara de Diputados, y ahora se manda a todos los congresos de todos los estados y esperan la mayoría. ¿Cuántos estados se requiere que voten a favor de la reforma para que sea aprobada? ¿Cuántas entidades federativas tenemos? 32. 32, exacto. Entonces, si necesitamos la mayoría, dice, hay dos tipos de... ¿Mande? 17 estados. 17, es correcto. Sí es. Pues la pregunta era más que nada para ver si andábamos ahí bien con lo de cuántas entidades federativas tenemos. Correcto, ahora Isabel. Fíjense, aquí primero nos pide una mayoría calificada y después nos pide una mayoría simple. La mayoría calificada se refiere a esto que nos dice el voto de las 2/3 partes. Una mayoría calificada es cuando se pide un porcentaje específico en una votación, y una mayoría simple nos vamos normalmente por 50+1. Estamos hablando de dos procedimientos o de dos sistemas de votación. Primero dentro del Congreso de la Unión, luego dentro de los estados de la República. Aquí todavía le falta, digo, no es parte en sí del procedimiento en general, pero todavía de que esto es aprobado por el Congreso, falta que se le envíen al presidente de la República y el presidente tiene el derecho de veto. El presidente puede decir, ¿sabes qué? Esta reforma es inconsistente o esta reforma le podemos hacer cambios, y manda las observaciones de regreso al Congreso. Entonces, el que el Congreso y las 32 legislaturas dieran el sí, no significa que la reforma va a pasar. Falta el presidente de la República. El presidente de la República no tiene ese carácter de rechazar, pero sí de hacer observaciones y no publicarla y mandarla al Congreso para que la vuelvan a revisar o revisen las observaciones que él hizo.
Entonces, viendo ya todo este procedimiento y si lo comparamos con el de Venezuela, ¿nuestra constitución es rígida o es flexible? Es flexible. Que viene siendo Sí. más bien rígida, porque sí requiere ese procedimiento especial para su reforma y para la misma elaboración de la Constitución. Aquí estamos hablando de 32 entidades federativas. Entonces, una flexible, vamos a poner esta la presentación, y se puede ser modificada sin necesidad de un procedimiento especial. Aquí sí tenemos un procedimiento especial. Necesitamos las 2/3 partes y luego necesitamos la mayoría de los estados. El Congreso solo no puede reformarlo. Estamos en un estado federal. Entonces, es una constitución rígida. Y aquí mismo lo dice, elaborada por un procedimiento especial señalada en el mismo texto constitucional. Pues ese procedimiento especial está señalado en el artículo 135. Entonces, nuestra constitución es rígida. Hay otro tipo de constituciones todavía más rígidas que la nuestra. Y si mal no recuerdo, la de Dinamarca, donde aparte de hacer este procedimiento de reforma, bueno, no tienen obviamente 32 entidades federativas, pero le ponen un candado que por 10 años no se puede reformar. O sea, ellos hacen una reforma y en 10 años no pueden volver a reformar ese artículo o esa fracción o lo que hayan reformado. ¿Por qué? Porque dicen, primero vamos a ver si funciona la reforma que hicimos. Si en 10 años no funcionó, la elimino. Pero hay que darle tiempo. Claro, el que le pongas ese candado de decir en 10 años no la voy a reformar, pues te hace hacer más conciencia de lo que vas a reformar. Porque es algo que después, si al año viste que te equivocaste, pues te vas a tener que aguantar 9 años. Entonces, eso también puede obligar a hacerlo con más conciencia. No como aquí, que cada año estamos reformando la Constitución. O sea, no pasa un año sin que reformamos la Constitución. O casi no pasan 6 meses sin que reformemos la Constitución. Cosa que no es correcto. Entonces, tiene sus ventajas también el ser rígida y el ser flexible. En un país como México, mismo artículo 2 lo dice, somos una nación pluricultural. Entonces, hay quienes dicen, sobre todo los que conocen buena parte del país, dice, hay muchos Méxicos en México. Entonces, el quererlo decidir todo desde lo central, que el Congreso sea quien decida, pues imagínense si la mayoría que estuvieran representados en el Congreso, la mayoría son de ciudades como Nuevo León, Guadalajara, Baja California, Puebla, estados que podemos decir económicamente no tan mal, a diferencia de otros estados de la República, donde pues sí carecen tienen muchas necesidades y no estuvieran bien representados. Cada quien hiciera las reformas como considere que es lo que necesita México, pues creo que sí estaría muy complicado. Entonces, tenemos una constitución rígida, tiene un procedimiento especial, está señalada en el mismo texto fundamental, artículo 135, y es la constitución que tenemos. ¿Dudas hasta aquí? No, listo, claro. Muy bien, cualquier duda me dicen con toda confianza. Vamos a pasar supremacía e inviolabilidad constitucional, que es otro de los temas que vamos a ver aquí, y creo que por aquí tenemos un ejercicio que les voy a poner ahorita. Espero que me haya quedado bien porque trae una animación aquí en mi PowerPoint. Ahorita lo vemos. No me acuerdo porque a veces se llega a modificar con la versión. Ahorita si no lo arreglamos. Muy bien. Primero vemos definición de supremacía constitucional. Nos dice cualidad que tiene la Constitución de ser la norma que funda y da validez a la totalidad del ordenamiento jurídico de un país determinado. ¿Qué quiere decir esta cuestión de superioridad o de supremacía
de una constitución. Quiere decir que es la norma principal y va a ser la norma de la que van a emanar las demás leyes. Estoy borrando mi pizarrón por si ahorita necesito dibujar algo. Fíjense aquí. La norma suprema, que es nuestra Constitución, de ahí van a emanar todas las demás leyes. Por eso se le conoce como este principio de supremacía. De la Constitución surgen las otras leyes. Vamos a nuestra Constitución y tenemos, vámonos desde el artículo 3º. El artículo 3º, ya vimos la semana pasada, habla de la educación. De este artículo 3º sale la Ley General de Educación. Entonces de ahí emana. La Ley General de Educación debe estar sustentada en la Constitución. No puede traer algo que la contradiga. Sí se puede extender más, se puede ampliar más de lo que dice aquí, y obviamente todas las leyes lo hacen. Van más allá de lo que establece la Constitución. Pero no pueden contradecirla. Si la contradicen, se pueden declarar inconstitucionales. Pues por eso se dice que la Constitución es la norma suprema, porque algo que la contradiga, pues sería tachado de inconstitucional y pues podría quedar sin efectos, ya sea efectos generales o efectos hacia una persona. El artículo 4º habla, primeramente, este artículo está medio tutti frutti, porque habla de diferentes cosas a la vez, cosas que no se entienden. Comienza hablando entre la igualdad entre el hombre y la mujer, y luego habla sobre la familia, pero luego aquí habla del derecho a la alimentación, pues que tiene que ver con lo que venía anteriormente, y luego habla de la protección de la salud, que tiene que ver con lo que decía, con lo que comenzó del libre, de la igualdad entre el varón y la mujer. Y luego habla ahora del ambiente sano, del derecho al agua, ya como un derecho humano. Ahora habla de la vivienda. Entonces, de aquí, de cada uno de estos párrafos, por ejemplo, de aquí, emana la ley del Infonavit, la ley del ISSSTE-León, la ley del ISSSTE, que son las instituciones encargadas de propiciar la vivienda para todos los mexicanos. La Ley General del Medio Ambiente emana de aquí. Entonces, si así nos vamos por cada uno de los artículos de la Constitución, vamos a encontrar que de aquí viene saliendo. Artículo 5º, aquí habla de la profesión, industria u oficio, que muchos decimos, artículo de la Constitución que habla del trabajo, decimos 123. Bueno, el artículo 5º también habla del derecho al trabajo, no es exclusivo del 123. Y la Ley General del Trabajo también emana de aquí. Artículo 6, perdón, me regresé. Artículo 6 constitucional habla de la libertad de expresión y habla también del derecho a la información, de donde saldría la Ley General de Acceso a la Información o las leyes estatales de acceso a la información. Entonces les digo, si nos vamos así, si nos vamos al 16, al 20, de ahí sale en el Código Penal, de otro sale en el Código Civil, y así nos vamos artículo por artículo y vamos a encontrar que esta es la norma suprema o la norma primaria y las otras es la legislación secundaria. Ley General de Educación, Ley de Seguridad Pública, Ley de Acceso a la Información, Ley de Protección de Datos Personales, Ley de Salud, del Medio Ambiente, todas esas son legislación secundaria. ¿Por qué son las secundarias? Son las que nacen de la Constitución como norma primaria. Entonces, ese es el principio de supremacía constitucional, que hasta hace algunos años era defendido a muerte
por muchos, sigue siendo todavía defendido a muerte por muchos, pero el problema es que ya no es tan suprema como se decía antes. Ay, perdón, se les iba a decir hasta ahorita. Artículo 133, ¿quién nos ayuda a leer? Si quiere Yolik, nomás que no lo veo. ¿Ahí ya lo ves? ¿O no? No, todavía está la pantalla que dice artículo 133 nada más. Si quiere lo busco aquí. Ah, ya pude. Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las posiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Excelente, muchas gracias. Entonces, aquí nos habla de este principio de supremacía constitucional, pero ya nos habla también de los tratados internacionales. Sin embargo, hay un principio que vamos a ver más adelante, pero lo comento desde ahorita, porque sí es importante que lo veamos, porque ese principio rompe con la supremacía constitucional. Y es un principio que se llama pro persona, que no sé si alguien ya lo había escuchado. Antes se llamaba principio pro homine, pero hoy por la cuestión también del lenguaje incluyente, lenguaje inclusivo, como quieren llamar, pues vamos a cambiarle el nombre a principio pro persona.